Bienvenidos a este espacio de cápsulas bíblicas Medicinas para el Alma, conducido por el Ministerio de Mujeres Íntegras. En este mes de junio y mes de julio, en varios países se celebra el Día del Padre. Y de todos he sabido que en estos días no se celebra con tanta intensidad emotiva como el Día de las Madres. Y quizás esto es debido a que algunos hombres han dejado un mal ejemplo de lo que es ser padre. Otros, por falta de expresar sentimientos, dan una impresión de ser padres fríos e indiferentes. Pero hoy queremos hablar acerca de la historia de un hombre que nos encontramos en la palabra de Dios, y a través de esta historia vamos a poder entender cómo es ser un buen padre, dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Y estamos viviendo en tiempos muy difíciles donde la figura paternal se hace indispensable. Muchas de las crisis de familia hoy en día son productos de hogares monoparentales, cuando solamente existe una figura de autoridad en el hogar. Y en nuestra cultura, quien más se ausenta es el padre. La Biblia nos presenta hermosos ejemplos de padres como Abraham, Isaac, Jacob, Job. Pero en esta reflexión vamos a tomar el ejemplo de la vida de un hombre llamado Jairo, en el cual vamos a descubrir características paternales que urgen hoy en día, que son necesarias y que hacen falta en nuestros tiempos. En el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 40 hasta el versículo 56, nos habla de una historia acerca de un hombre que estaba desesperado porque tenía a su hija de 12 años muy enferma. Y esta historia usted la puede leer en casa. Yo sé que usted la ha escuchado, la ha leído. Vamos a leer algunos textos bíblicos. Dice que cuando Jesús volvió, le recibió una gran multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía a su única hija como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Luego en los versículos 49 dice que cuando él estaba hablando aún con Jesús, uno de su familia le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole, Jesús le responde: no temas, solamente cree y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Dice que todos lloraban y se lamentaban por este suceso, pero Jesús le dijo: no llores, ella no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola en la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió inmediatamente y se levantó, y él mandó a que le diesen de comer. Y es hermoso porque aquí vemos como un padre de familia tiene conciencia de su necesidad. Jairo era el principal de la sinagoga y como tal tenía muchas funciones que cumplir. Estaba a cargo de la administración de la sinagoga, presidía la junta de los ancianos o consejeros, era el responsable del buen funcionamiento de todo lo que pasaba allí. Un hombre muy ocupado, y aunque era el principal de la sinagoga, él no conocía a Jesús. Ahora, con todo esto, vemos cómo este padre estaba buscando al Señor Jesús, no por una situación concierne a su trabajo, sino por una necesidad familiar. ¿Verdad? Su única hija estaba enferma, y en ese momento esa era la prioridad de Jairo. Muchos hoy en día no son conscientes de las enfermedades emocionales, espirituales, sociales que tienen sus hijos. Están tan enfocados en sus trabajos, en cualquier otra cosa, que han perdido la conciencia de la familia. Han perdido de cerca lo que pasa en el interior de sus hogares. Y así como Jairo, cada padre necesita aprender a tener conciencia de lo que está sucediendo en casa, de las crisis que están pasando a sus hijos. Un padre que necesita ser responsable con la educación y el crecimiento de sus hijos debe saber qué es lo que está aconteciendo
dentro de su familia. Jairo fue ese padre que tuvo como prioridad en ese momento lo que estaba sucediendo con su hija. Lo segundo que hizo Jairo fue que este padre supo a dónde ir en la crisis. Como padres necesitamos saber dónde ir en la crisis. Jairo supo ir a la fuente correcta. Él fue a Cristo Jesús, que era el único que podía salvar a su hija. Jairo supo ir de la manera correcta. Él dice que se postró de rodilla y le rogaba a Cristo. Él supo pedir de la manera correcta. Le rogó al maestro que salvara a su hija. Él quizás podía ir a otras partes. Tenía una buena condición económica, su posición social, su religión, entre otras cosas, se lo permitían. Pero él fue ante todo al que todo lo puede. Él fue a una fuente directa que podía hacer y resolver esa necesidad. Esta segunda característica de Jairo la pueden tomar ustedes como padre. Ir a una fuente correcta, ir a la fuente, ir a Jesús, que es quien puede resolver todos esos conflictos que hay en tu casa. Situaciones con tus hijos que quizás para ti son el acabose y que ya nada se puede hacer. No, Cristo lo puede hacer. Así como ayudó a este padre que rogó por su hija, yo sé que si tú te postras delante del Señor, Él obrará. Otra característica de Jairo fue que un padre que lleva a Jesús a casa, dice que él le dice, le rogaba que entrase en su casa. Jairo llevó a Jesús a casa y no solamente estaba ahí como que tratando de llevar una solución instantánea, no. Él llevó vida y una vida en abundancia llevó a su casa. Es lo que como padres debes hacer. En medio de esa situación, lleva a Cristo a tu casa todos los días de tu vida. Dice y habla la historia que la multitud caminaba a casa de Jairo y dice el texto que todos oprimían a Jesús. Incluso Jesús se detiene porque hay una situación con una mujer que también necesita un milagro. Entonces, mediante esa situación, dice que pasó este suceso y la hija de Jairo fallece. Pero de repente la propia familia de Jairo, uno de su misma familia, corre y le dice, no molestes más al maestro, tu hija ha fallecido. Los problemas que parecen ya no tener solución, las palabras más duras que Jairo oyó fueron, tu hija ha muerto. Pero contra todo, Jairo llevó a Jesús a su casa. Él dijo, yo necesito que vayas a mi casa, que entres a mi hogar, que vengas y soluciones los problemas que hay en mi familia. Jairo superó todas estas circunstancias, todos estos obstáculos. El trabajo como padre ya estaba hecho. Jairo dijo, en lo que a mí respecta, en lo que me corresponde, yo ya lo he hecho. Lo demás quedaba en las manos de Jesús. Es lo que Dios hoy quiere decir a tu vida. Mira, tú debes hacer tu trabajo como padre y yo me encargo de aquello que para ti es imposible. Jairo creyó en las palabras del Señor cuando le dice, tú solamente cree. Jairo dijo, yo sigo confiando en estas palabras. Cuando el Señor llegó a la casa de Jairo, dice que sacó a todos los que estaban allí, a los que no creían. Él dejó solamente a aquellos que confiaban en lo que él podía hacer. ¿Quiénes son aquellos que están visitando tu hogar? ¿Quiénes son aquellos que te están distanciando de una fuente de vida? ¿Quiénes son los que te están visitando en el hogar? Que están dejando de lado que tú cumplas con ese rol de padre. Cuando Jesús levanta a la niña y se le entrega a sus padres, lo primero que le dice es, denle de comer a la niña. Es responsabilidad de los padres de dar a sus hijos no solamente una comida física, sino también una comida espiritual. Que los niños crezcan, que sean instruidos, para que ellos puedan tomar buenas decisiones más adelante cuando ellos también estén en esos tiempos de crisis. El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo muy difícil y complicado para nuestros hijos. Siempre están en tiempos de una travesía llena de riesgos, pero nuestra influencia sobre ellos va a provocar en ellos o dolor o inseguridad, temor, desconfianza, tristeza
o va a poner en ellos la valentía, va a poner en ellos el temor a Dios, va a poner en ellos hombres y mujeres virtuosos. Entonces es nuestra responsabilidad darle a nuestros hijos, entregarle a nuestros hijos aquello que el Señor quiere que como padre nosotros le demos. Este tipo de hombre como Jairo, este padre que supo cuáles eran sus prioridades y entendió cuál era la dirección correcta para resolver su crisis, es la que Dios hoy nos está poniendo como ejemplo, como padres. Así que ten la conciencia de lo que está pasando en tu familia. Sé sabio para saber dónde ir en medio de la crisis. Todos los días, cada día, lleva a Jesús a tu casa. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Quiero decirte que Jesús puede cambiar tu vida y encaminarla en la dirección correcta hoy mismo para que seas un ejemplo de ese padre amoroso, de ese padre leal, de ese padre con características como nuestro Padre Celestial quiere que seas para tu hijo. Así que estás a tiempo de hacerlo. Tus hijos te necesitan. Las situaciones y las circunstancias que estén pasando en tu casa, Dios las puede resolver. Pero solamente debes hacer lo que Jairo hizo cuando Jesús le dice, tú solamente cree. Tú solamente cree. Tú solamente cree en lo que Dios puede hacer en tu casa. Si tú lo crees, Dios lo va a hacer. Si tú te dispones a hacerlo, Dios lo va a hacer. Si vas a la fuente correcta, Dios estará allí dispuesto para resolver esa crisis que hay en tu familia. Así que, Padre, estás a tiempo de hacerlo. Y si tú, Padre, has encaminado tu vida en hacer aquello y en cumplir el propósito de Dios con tus hijos, entonces es tiempo de que sigas madurando en ello. Es momento en que sigas en ese camino y en esa dirección. Dios les bendiga y Dios les guarde, y les deseamos a todos ustedes como padres un excelente y maravilloso día en su día. Que la disfruten, que la pasen bien en familia y que sigan cosechando esos frutos que van a poder seguir viendo a través de sus hijos.